Gloria al nombre de Cristo. Bien, mis hermanos, contenta de verlos en esta mañana. Qué felicidad estar con ustedes nuevamente, de poder pues pararme aquí con mucho temor y temblor. Lo hago, pero lo hago para la gloria del Señor. Vamos a entrar en la lectura de la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer el libro de la partida, de la salida. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 15. Gloria al nombre de Jesús. Que tiene un encabezado que dice Cántico de Moisés y de María. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Éxodo. ¿Eso qué? Éxodo 15. capítulo 15. Vamos a leer. Capítulo 15, hermano. Amén. Éxodo 15. Éxodo 15. Vamos a leer hasta el versículo 7. Amén. Amén, En amén. el nombre de Jesús. ¿Ya están todos? Amén, amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, sigan ustedes. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo exaltaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó a la mar los carros de Faraón y sus capitanes escogidos fueron dignos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, Vamos a leer todos el versículo 7, dice, con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los has consumido como a hojarasca. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a predicar este sermón bajo el tema preparados para la salida. Amén. Amén. Preparados para la salida. Gloria al nombre de Jesús. Este versículo 15 de Éxodo habla aquí o expresa la emoción que tenía Moisés y María porque habían recibido una victoria grandísima de parte de Dios. Se habían enfrentado contra un mar enfurecido, contra unos hombres, soldados de guerra que querían acabar con sus vidas, pero entonces el Señor interviene en esa situación. Y es imposible pues para ellos no expresar su agradecimiento hacia el Señor. Es imposible para ellos no reconocer que Dios ha sido el que los ha guardado y el que les ha dado la victoria contra los soldados de Egipto. Este cántico, mi hermano, posteriormente, si usted lee la historia, usted va a ver que los hijos de Israel elevan un clamor de certidumbre a Dios. Los hijos de Israel estaban muy cómodos en Egipto, pero entonces muere el rey que los arropaba, muere el rey que los protegía a ellos, el rey que conocía la historia del pueblo de Israel, el rey que sabía la importancia y la significancia que tenían esos hombres, esas mujeres, esos niños. Muere y se levanta un rey que no conocía la historia y empieza a meterlos en esclavitud, los empieza a torturar, empiezan a matar sus hijos, empiezan a cobrarles más impuestos, gloria al nombre de Jesús. Y los hijos de Israel tienen que acordarse del Dios que los había constituido pueblo. Amén, que los iba a constituir un pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Y en Éxodo capítulo 23, versículo 2. Versículo 23, vamos a leer lo que dice Éxodo 23.
Vamos a leer el 23 y el 24. Éxodo 23 y 24. ¿Quién lo encontró? Éxodo 2. Leámoslo. Dice 23 y 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando los hijos de Israel claman a Dios por esta situación que están viviendo, Dios oye ese clamor. Y cuando Dios escucha el clamor de alguien, prepárese. Prepárese, porque entonces Dios no es de este tipo de personas o de seres, gloria al nombre del Señor, que escuchan nuestro llanto y se quedan de manos cruzadas. Cuando uno clama a Dios buscando su protección, Dios resuelve. Amén, amén. Entonces los hijos de Israel creían que de pronto iban a clamar a Dios y que todo iba a pasar esporádicamente y que el Señor los iba a sacar de esa angustia y los iba a llevar a un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad. Pero resulta que con Dios las cosas son diferentes. Amén. Con Dios tiene que haber un proceso en el cual el hombre aprenda a conocer y a depender de Dios. Amén, amén. Y entonces el Señor escucha el clamor de estos hombres, de estos niños y de estas mujeres, y prepara a un hombre llamado Moisés. Amén, amén. Y le dice que necesita que él saque al pueblo de Israel de esta situación, que él lo va a dotar de muchas capacidades, que él le va a dar autoridad y que lo va a ayudar para que cumpla con esta misión. Y Dios prepara al hombre. Pero entonces el pueblo de Israel también tenía que ser preparado por Dios. Y entonces ya ellos vienen de un tiempo, de un momento de esclavitud y de certidumbre, y ya les toca empezar a huir, porque ellos salieron prácticamente huyendo de Egipto. Amén. Y entonces yo me imagino la angustia que ellos sentían cuando ellos corrían por todo ese lugar, por todo ese territorio, y el faraón y su ejército venían detrás de ellos. Yo me imagino la angustia que ellos sentían. Y de decir, bueno, de pronto Dios nos va a dejar aquí abandonados y de pronto vamos a caer aquí todos muertos con nuestros niños. Pero entonces el Señor tenía en mente una hazaña. Amén. Y era abrir el mar en dos. Gloria al Gloria al nombre de Jesús. Y Dios hubiese podido simplemente pasarlos por encima, porque a Dios no le queda grande nada. Amén. Pero entonces pasan por medio de las aguas. Y las aguas es tipo del bautismo. Eso que pasó allí con los hijos de Israel, cuando iban pasando por ese mar, eso es tipo del bautismo. Amén, porque amén. fueron lavados con el agua que purifica, con el agua que santifica, gloria al nombre de Jesús, y pasaron en seco. Amén. Pero entonces el pueblo de Israel tenía un reto, y era creer que el Dios que los había llamado y que el Dios que había escuchado ese clamor podía abrir ese mar en dos. Gloria al nombre de Jesús. Porque ellos se enfrentaron y se vieron contra ese mar, y ellos pensaron, ¿y aquí qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a hacer el Señor? De pronto ellos hasta ese momento no comprendían la magnificencia del poder del Señor. Amén. Pero estaban a punto de ser espectadores, gloria al nombre de Jesús, de un milagro que quedaría registrado para toda la vida. Oiga, mi hermano, una cosa es que yo en esta noche se lo esté narrando en mis palabras, pero una cosa es usted verse enfrentado a tremenda grandeza. Aleluya. De usted verse al borde de la muerte, por acá traen los soldados del faraón y por delante un mar, y saber que usted de pronto no puede pasar nadando ese mar. Yo me imagino que muchos dirían, no, yo sé nadar, yo me tiro.
usted supiera. Eso ahí dependía ya 100% del poder